Chicos, excelente tarde para todos. Bueno, vamos a iniciar una serie, muchachos, que va a ser las mejores zonas basadas en liquidez. Es una serie de 3 videos. Este es el primer video. Quiero que empecemos con identificar la liquidez y para qué me va a servir. ¿Listo? Entonces, repasemos rápidamente. ¿Qué es liquidez? Liquidez es el combustible del precio. ¿Cuál es el combustible del precio? El combustible del precio, pues, va a ser el dinero, que va a estar representado básicamente por los stop loss de todos nosotros en nuestra operativa. ¿Listo? Entonces, ¿para qué yo puedo entonces utilizar realmente la liquidez? ¿Cuál es la forma correcta de utilizarla? Porque fíjense en este ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el precio haciéndome algo como esto, algo como esto, algo como esto, y hace tal vez algo como esto y algo como esto, yo acá tengo un panorama. Y es que si mi tendencia se rompe, esto se vuelve liquidez. Pero si yo miro por debajo, estos son lows y esto también es liquidez. Es decir, tengo liquidez arriba, tengo liquidez abajo. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo? Porque bien puede el precio no rellenarme la liquidez de este lado, sino que hacer directamente esto. O como también irse hasta el origen y es distribuir. O también siendo esto un punto estructural y una zona superior, el precio romperlo. Entonces no tiene mucho sentido hablar de liquidez cuando yo no entiendo cuál es el fundamento y entender que yo tengo liquidez arriba para abajo y vuelvo al mismo punto cero. Es decir, el precio puede subir o el precio puede bajar. ¿Listo? Entonces, por medio de este video vamos a aclarar eso, para qué me sirve realmente la liquidez y cómo la puedo yo utilizar. Lo primero que yo quiero que entiendan o repasar más bien es cuál es el objetivo de la liquidez. El target. ¿Listo? Mis TPs. Este es mi objetivo con la liquidez. ¿Listo? Teniendo esto claro, ¿cómo determino realmente cuál es la liquidez? O cómo saber si va para arriba o cómo saber si va para abajo. Yo lo voy a utilizar para una dirección y esta dirección va a estar dada por mis time frame mayores de análisis. Un ejemplo, la persona que hace scalping, pues su time frame mayor de análisis será H4. La persona que hace intraday, su time frame mayor de análisis será D1. Y esto es donde van a determinar su dirección. ¿Listo? Entonces, basados en esto, muchachos, ya empecemos a repasar rápidamente qué es liquidez. Formas de liquidez. La primera de ellas, equal lows, equal highs. Esto es un equal low, perdón, un equal high, esto también. Este también es un equal high, equal lows, este también y este también. Todos son equal lows. ¿Listo? Ahora, líneas de tendencia. Recordemos lo siguiente. Si yo tengo el precio entre una tendencia alcista y el precio es capaz de romperme tanto la tendencia como mi punto estructural, pues yo entiendo lo siguiente, que yo puedo empezar a operar una reversión y que todo lo que fue una línea de tendencia que me está sirviendo para confirmar y para indicarme que esto es una nueva zona, también me está sirviendo para indicar que todo esto es liquidez. Y al tener todo esto como liquidez, la mejor zona que yo voy a poder operar va a ser el origen del movimiento. ¿Listo? Esta es mi segunda forma de liquidez. Aparte, dentro de esto mismo gráfico también me va a servir lo siguiente, que es el cuarto punto, los puntos estructurales. ¿Cómo son los puntos estructurales? Esto es un punto estructural, además es demanda, porque aquí previamente había tenido este rompimiento de estructura. Aquí tuve un rompimiento de estructura, es decir, esto también es un punto estructural. Tuve un rompimiento de estructura, esto es un punto estructural. Tuve un rompimiento de estructura, esto es un punto estructural. Y debajo de todas estas zonas de demanda que hay, recordemos que la liquidez es el combustible del precio, o sea, la función eficiente del precio es ir a tocar esto, ir a rellenar y coger todo ese dinero que está acá, es decir, esto es liquidez, esto es liquidez, esto es liquidez y esto es liquidez. ¿Listo? Ahora, empecemos ya teniendo claro estos 4 puntos de liquidez, o más bien cómo puedo ver yo la liquidez, cómo la voy a utilizar y cuál va a ser mi narrativa. Miren esto, muchachos. Yo tengo que entender lo siguiente. Si yo hablo de que el target va a ser mi liquidez, pues entonces yo puedo entender o tener más bien panoramas como este. Si yo tengo este movimiento que me está haciendo algo como esto y en su retroceso me hace esto, pues yo acá tengo un target, ¿cierto? Adicionalmente, vamos a decir que esto que acaba de dibujar es el gráfico M15 y que lo que estaba pasando en H4 era por acá un movimiento netamente alcista que me había dejado esto así. ¿Listo? Es decir, fíjense en lo siguiente. Estas dos zonas que estoy viendo por separado, por lo general las voy a ver como una sola zona dentro de la temporalidad de H4. O sea, esto es igual a esto. ¿Listo? Esta zona grandota es igual a la suma de estas dos zonas.
Bien, entonces fíjense acá qué empieza a pasar con la liquidez. Yo tengo un fractal alcista o una dirección alcista dentro de mi temporalidad de H4, es decir, yo sé que si el precio regresa acá, independientemente de lo que haya hecho acá, no lo voy a poder ver, simplemente voy a ver que el precio se devolvió, porque esto es M15 y recuerden que lo negro es H4. Yo sé que yo tengo que priorizar las compras en este punto. Entonces, ¿qué estoy dando yo por liquidez? Primero, con mi dirección. Mi dirección mayor son las compras. ¿Qué tengo que entonces que determinar? Tengo que determinar los equal lows o equal highs que puedo ir como target o como objetivo. En este caso, si yo veo el precio en M15, este es mi target, porque hay equal highs que el precio debe de consumir en esta subida, que es lo mismo a esto que estoy señalando dentro de H4. Ahora, fíjense dentro del análisis de liquidez que vamos a hacer en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Si yo veo el gráfico de M15 desde este punto, pues yo empiezo a asumir cosas como las siguientes. Yo acá tengo un inducement. ¿Por qué se caracteriza un inducement? Por ser la zona más obvia que yo puedo operar. Esta fue la zona que me había roto las estructuras. Desde aquí partió. Adicionalmente, esto es un plus. Si yo llego a tener esto así, una W, un doble piso, esto es liquidez pura. Y entonces tendría que operar el origen del movimiento. Pero fíjense en una cosa acá muy puntual. El inducement en H4 yo no lo estoy viendo como una zona, simplemente estoy viendo la zona de H4 completa y el origen va a ser acá, el origen de M15. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo esperar? Listo, tengo mi target dentro de M15, que son los equal highs que tengo que eliminar. Tengo esta pequeña zona de liquidez que bien puedo o poner mi entrada desde acá, mi stop loss por acá, o bien puedo entender que el precio me va a inducir el precio y puedo tomar algún tipo de confirmación basado en dirección, que va a ser mi liquidez, o determinando más bien la liquidez para tomar mi dirección, y segundo, basando mi target, lo que debe consumir el precio en su dirección. ¿Listo? Quiero que esto lo entiendan muy bien y de la mejor manera. Ahora, vámonos a donde nos gusta, vámonos para el precio. Miremos un ejemplo como el dólar yen, USD vámonos aquí a Forex Capital Market. Miren esto, ¿qué ha pasado con el dólar yen en todos estos días? Permítanme quito este cuadro que no nos deja ver muy bien y me quiero pasar a la temporalidad de H4. Miren esto, estas son operaciones que básicamente se podían tomar. Estas ventas, ¿qué hizo el precio? Me rompe mi estructura, tengo un movimiento acelerado, origen del movimiento, en teoría yo puedo vender, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está rompiendo realmente la estructura el precio? Acá en este caso, si yo hiciera scalping y no estuviera mirando temporalidades más allá de H4 haciendo scalping, en realidad yo debería de estar vendiendo. Pero si yo le doy un contexto al precio, como lo he sugerido siempre, de por lo menos una vez a la semana, ir a mirar qué es lo que está pasando dentro de mis time frame mayores, pues yo voy a entender acá algo muy diferente. Si yo tengo el precio acá, esto es un punto estructural que es liquidez, esto es una tendencia y el que me originó la tendencia fue esta zona. También tengo la particularidad que se había roto una zona. Entonces, todo lo que pase antes de eso, las ventas o los falsos rompimientos de estructura, pues en realidad me están generando liquidez para consumir y la mejor zona que yo podría llegar a operar es el origen de todo el movimiento. ¿Listo? Yo estoy determinando acá en este caso, haciendo scalping, la liquidez dentro de una temporalidad mayor. Pero si yo ya tengo mi dirección mayor, yo puedo hacer scalping basado en lo que está pasando en mensual. Claro, yo puedo hacer scalping haciendo lo que está pasando dentro de la zona mensual. Miremos un momentico aquí el gráfico dentro de la temporalidad diaria. Fíjense en esto. Para que mi venta hubiera sido válida, en realidad, yo necesitaba este rompimiento. Miren, este fue el que me había generado el máximo, es decir, después de esto yo puedo seguir vendiendo, pero miremoslo desde la zona semanal, ¿qué era lo que yo debía hacer? Básicamente era operar esto para llegar hasta la zona mensual o arrival zone que yo tengo arriba de esta zona. Entonces, ¿qué es lo que yo debo empezar a ver? Miren esto. Si yo veo que el precio me saca esta liquidez acá y que el precio inmediatamente me rompe esta zona, yo no tengo que operar esto como una... Esto es un retroceso complejo, pero yo no puedo esperar que esto vaya a distribuir por allá. Esto está plagado de liquidez, Sebas. Sí, eso está plagado de liquidez, puntos estructurales. Pero esta liquidez, volvemos a lo mismo. Yo tengo liquidez abajo y tengo liquidez arriba. ¿Cuál es la liquidez que el precio tiene que absorber? ¿Qué es lo que todo el mundo está haciendo cuando ve esto? Vendiendo. Es decir, que arriba de todas estas zonas están los stop loss, stop loss. ¿Y qué ha hecho el precio todos estos días? Sacar todos los stop loss de venta. Ahora, miremos si en las zonas de compra también ha sacado todos los stop loss de compra. Fíjense en esto. Por acá había inducido este mínimo. En realidad, voy a quitar esto de aquí, permítanme. Habíamos inducido este mínimo de estar a la zona de demanda. ¿Qué hizo el precio? Sacan los mínimos
y toma su dirección. Es decir, que en este cambio de estructura, yo puedo tomar una operación como confirmación para seguir distribuyendo. Claro, si el precio me hubiera retesteado acá, yo puedo seguir comprando. Miren esto de acá, me hace otra inducción. ¿Puedo comprar en este bloque? Claro, yo puedo seguir comprando en ese bloque. ¿Por qué? Porque, como les decía, abajo yo tengo liquidez, yo puedo decir que estos son lows iguales. Pero ¿qué es lo que está pasando con el precio? Su dirección es alcista. La liquidez es esta, la que tiene que consumir. ¿Qué está haciendo el precio? Retestea, retestea, rompe. ¿Qué creen que va a hacer el precio acá? Muy probable que llegue acá o acá, retestea, rompe hasta que llegue a su zona mensual, porque arriba está el imán y lo que me está generando todas las pérdidas de las personas que operamos oferta y demanda. Porque fíjense, por ejemplo, en esta operación es viable para tomar haciendo scalping. Claro, si yo no sé que la zona mensual la tengo más arriba, pues lo que yo voy a hacer acá es vender. ¿Por qué? Porque yo ya tengo acá un rompimiento de estructura. Entonces me voy a ir aquí a M15 a esperar que el precio me rompa la estructura, me haga esto y vender. Cuando resulta y pasa que el precio me hace esto. ¿Pero por qué? Porque es que la liquidez real está arriba en este momento hasta que el precio llegue a su target. ¿Listo? Una vez el precio llegue a su target, que son los arrival zone, es donde yo voy a empezar a tener esas posibles zonas de reversión que sí van a hacer que toda la liquidez, lo voy a poner acá en daily, toda la liquidez que se creó subiendo vaya a ser eliminada. Es decir, supongamos que el precio llegó allá a la zona mensual. Vamos a suponer que el precio llegó aquí. Listo. En esta caída, yo aquí sí entiendo que puedo vender porque estoy dentro de la zona mensual. Entonces, todo lo que era esta tendencia de por acá, ¿qué va a pasar con esa tendencia? Pues esto ya es liquidez, estos son puntos estructurales, puntos estructurales, puntos estructurales, que también van a ser liquidez, que también van a ser liquidez, que también van a ser liquidez, y desde acá es donde yo debo de estar priorizando de alguna forma las ventas, aplicando modelos de entrada, miren, saca de liquidez, esta zona la puedo operar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Quiero que tengamos esto bien en cuenta, muchachos, a la hora de determinar la liquidez. Miremos un ejemplo más para que nos quede totalmente claro y podamos pues utilizarlo y aplicarlo dentro de nuestros análisis. Fíjense en esto ahora acá en el euro dólar. Permítame que broker es este, si este no sirve porque tenemos el histórico. Miren qué está pasando. Yo estaba comprando acá, porque ya les voy a explicar, miren esto. Esto era una zona mensual, la cual creo que la gran mayoría estábamos comprando. ¿Cuál era el peligro de la zona que con muchos de ustedes dentro de las clases los habíamos hablado? Que cuando el precio me retesteó, no fue capaz de eliminarme este máximo. Es decir, el precio me hace cambio de carácter, me retestea, esto debía generar el nuevo máximo. No lo generó, perfecto. Ahora empieza uno a determinar la liquidez. Yo estaba comprando porque eso dice la regla. Si yo estoy en una zona de demanda mensual, yo debo de esperar imbalances fuertes de compra para seguir comprando. Yo sigo reglas, hago lo que estoy haciendo. Pero ¿qué es lo que yo sí entiendo? Que dentro de mi zona mensual yo tengo más zonas que están debajo. Fíjense en esto. ¿Qué había pasado por acá? ¿Qué pasa con las tendencias cuando se rompen? Liquidez, puntos estructurales, liquidez, mejor zona para operar, origen del movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la dirección realmente del euro dólar así yo esté haciendo scalping o intraday? En este ejemplo, no sé, hagámoslo con intraday. ¿Cuál es mi dirección? Mi dirección es bajista. Entonces, hagamos un análisis para seguir vendiendo, un análisis que esté acoplado a lo que estemos hablando. Miren esto. Tengo todo este movimiento, todo este impulso del precio. Este va a ser, digámoslo así, prácticamente mi último fractal. ¿Cuáles son las zonas que yo en realidad debería de operar? Pues empecemos a mirar. Miren esto. Esta zona que yo tengo acá es una buena zona. Sí, es una buena zona. Perfecto. Esta zona que yo tengo acá es una buena zona. Sí, también es una buena zona. Y esta zona que yo tengo acá es una buena zona. Sí, también es una buena zona. Ahí se va, hacia acá hay otra. Y esta zona que yo tengo acá también es una buena zona. Sí, también es una buena zona. Acá tengo que empezar a determinar yo liquidez. ¿Cuál es mi liquidez? Listo, está abajo. Pero ¿qué puntos me pueden hacer daño para vender? Por ejemplo, este, o tal vez este, o tal vez este, o tal vez este. ¿Cuál escojo? Entonces empecemos a descifrar esto. Miren esto. Este cajón que ustedes están viendo acá, espérenme lo cambio de color para poderlo diferenciar. Este cajón que ustedes están viendo acá es un cajón de temporalidad, temporalidad, perdón, mensual. ¿Listo? Ahora sí, volvamos a daily. ¿Quién me rompe el cajón de la oferta de la demanda mensual? Este señor de acá. Este es el culpable de dicho rompimiento. Ahora, evaluemos esto con lupa. Quiero que miremos aquí, dentro de una temporalidad menor,
si tiene algún tipo de liquidez generada dentro de la zona. Entonces, si yo miro el precio así, lo cojo así, esta es la zona diaria, la cual fue la culpable de dicho rompimiento, ¿cierto? ¿Qué empiezo yo a determinar? ¿Esto es liquidez? Sí, eso es liquidez. Ah, venga, ¿esto es liquidez? Sí, esto es liquidez. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Esto de acá. Sebas, ¿por qué eso de allá? Porque esto ya tuvo un daño. ¿Cuál fue el daño? Antes de caer, sacó stop loss. Listo, que eso es lo que vamos a hablar en la segunda clase. Cómo confirmar las mejores zonas basados en este tipo de acumulaciones y daños que hacen antes de distribuir. Quiero que se queden con esto para la próxima clase. Pero fíjense en esto. Si yo entiendo, muchachos, que el precio me está generando esta liquidez por arriba, yo no voy a comprar porque sí, apuntando a rellenar esta liquidez. No, yo aquí lo que estoy determinando es cuál zona es mejor basada en la liquidez. En este caso, ¿cuál es mi mejor zona? El origen del movimiento. Sebas, pero es que esto también es oferta. Sí, yo acá si quiero, puedo tomar una zona, una confirmación. ¿Listo? Pero lo que quiero que entiendan es, la mejor zona en este caso es la de arriba por esto que tengo acá. Estos son equal highs, estos son equal highs, eso es liquidez. Ahora, miremos esto que está pasando acá. Esta zona de acá son equal highs, sí, esos son equal highs. Aparte, no tiene mucho sentido vender acá cuando el precio está tan barato. Yo en realidad sé que el precio está en una tendencia y en una dirección netamente bajista, pero yo para qué vendo barato. Yo estoy esperando esta semana un retroceso. ¿Para qué? Para seguir vendiendo y si me da la oportunidad voy a comprar el retroceso. Pero lo que yo debería esperar es aquí para continuar con esa distribución. ¿Listo? Porque todo esto se va a volver liquidez. Puntos estructurales, igual lows, perdón, igual highs, tendencia, tendencia. Si esto llega a pasar, muchachos, la mejor zona para operar es esta. Y más bien podría pensar tal vez en aplicar alguno de los modelos para comprar ese retroceso. ¿Listo? Eso como primera medida. Entonces recapitulemos, muchachos. Acá, ¿qué fue lo que hice? Determinar mi dirección para saber cuál es el target que yo debo de romper. Miren esto, supongamos acá, en este caso todavía no tengo nada debajo para el target, pero por ejemplo, si el precio llega a ser algo como esto y empieza a subir y empieza a subir y hace cosas como esto y empieza a subir y empieza a subir y hace cosas como esto y llega al imbalance que yo estoy operando, ¿qué es lo que yo hago? Ah, bueno, tengo mi target, perdón, tengo mi dirección que es bajista. Perfecto. ¿Cuál es mi target? La liquidez que tengo acá, que tengo acá, que tengo acá, puntos estructurales, y cuál lows. Si el precio me hace mi confirmación acá, ¿cuál es mi target? Distribuir por todos estos puntos estructurales, distribuir por todos estos lows, apoyándome en la dirección real del precio. Eso es lo que yo debería de hacer. ¿Listo? Así es como lo debería de utilizar. Acuérdense siempre, dirección dentro de mi temporalidad mayor y en esas zonas las voy a evaluar cuáles son las zonas en las que yo puedo esperar lo peor del precio, que son los stop loss. Segundo paso, el target. Después de que yo tenga definida mi dirección, tengo que empezar a mirar qué me está dejando el precio, doble pisos, una tendencia, puntos estructurales, para decir, si yo vendo acá, mi objetivo es romper esto, es romper esto, es romper esto, es romper esto. Estoy definiendo mi target. ¿Listo? Entonces, chicos, por el día de hoy voy a dejar este video hasta acá. En el segundo video, como les decía, vamos a ver cómo utilizar las zonas de acumulación y cuáles van a ser las mejores zonas según estas manipulaciones que se hacen antes de crearse los bloques. Y el tercer video, vamos a hacer un pequeño backtesting utilizando lo que estamos viendo en cuanto a dirección y target basado en liquidez. ¿Listo? Entonces, me despido por el día de hoy, muchachos. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Esta semana nos vemos dentro del Discord y que estén muy bien. Bendiciones. Chao, chao.